Los experimentos han ayudado a los científicos a comprobar hipótesis para que se creen nuevas leyes de la ciencia. Pero ¿qué pasa cuando estos experimentos son probados en humanos no importando la ética ni la moral? Por eso el día de hoy te muestro los 5 experimentos más crueles hechos en humanos. Número 5. Los estudios de malaria en la prisión de Stateville fueron una serie de experimentos médicos llevados a cabo en la década de 1940 en prisioneros de la Penitenciaría Estatal de Stateville, Illinois. Estos experimentos fueron diseñados para probar tratamientos y medicamentos contra la malaria, una enfermedad que era una gran preocupación para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros fueron infectados deliberadamente con malaria a través de la picadura de mosquitos portadores de la enfermedad. Luego se les administraron varios tratamientos experimentales para estudiar su eficacia. Aunque algunos prisioneros se ofrecieron como voluntarios, las condiciones de la prisión y la naturaleza coercitiva de su situación plantean serias preguntas sobre el consentimiento informado. Además, los tratamientos experimentales a menudo provocaban efectos secundarios graves, y algunos de los participantes sufrieron daño permanente en su salud. El estudio en la prisión de Stateville refleja los dilemas éticos asociados con la experimentación en poblaciones vulnerables. Aunque el conocimiento médico obtenido de estos experimentos contribuyó al desarrollo de tratamientos efectivos contra la malaria, el costo humano fue significativo. Estos estudios han sido objeto de escrutinio y han contribuido al desarrollo de directrices más estrictas para la investigación médica en prisioneros y otras poblaciones vulnerables. Número 4. Durante la Guerra Fría, en la Unión Soviética se llevaron a cabo experimentos de radiación en civiles sin su conocimiento ni consentimiento, con el fin de estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Estos experimentos, llevados a cabo en secreto, son otro ejemplo trágico de la deshumanización en nombre de la ciencia, con consecuencias devastadoras para las víctimas. Los experimentos de radiación en la URSS incluían tanto exposiciones intencionales como estudios de los efectos de la radiación en poblaciones que vivían cerca de los sitios de prueba nuclear. Estos experimentos incluían exposición deliberada. En algunos casos, las personas fueron deliberadamente expuestas a fuentes de radiación para estudiar los efectos agudos y crónicos en el cuerpo humano. Los sujetos a menudo no sabían que estaban siendo expuestos a radiación, y los experimentos se realizaron bajo el más estricto secreto. Monitoreo de poblaciones expuestas. Los habitantes de las áreas cercanas a los sitios de prueba nuclear fueron monitoreados en secreto para observar los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación. Durante la época soviética, estos experimentos se mantuvieron en secreto, y la censura impidió que la población conociera la magnitud del daño causado. No fue hasta la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética, que la verdad sobre estos experimentos comenzó a salir a la luz. Investigaciones posteriores y testimonios de sobrevivientes revelaron la extensión del abuso y la negligencia. Número 3. El estudio de sífilis de Tuskegee tuvo consecuencias devastadoras, no solo para los hombres que participaron en él, sino también para sus familias y comunidades. Las víctimas del estudio, privados de un tratamiento médico adecuado, sufrieron durante años los efectos debilitantes de la sífilis. La enfermedad avanzó sin control, causando síntomas graves como úlceras dolorosas, daño neurológico, ceguera, demencia y, en muchos casos, la muerte. Además, muchos de los hombres infectaron a sus esposas, quienes también sufrieron los efectos de la enfermedad. Algunas de estas mujeres transmitieron la sífilis a sus hijos durante el parto, lo que resultó en la transmisión congénita de la enfermedad. La sífilis congénita puede causar malformaciones, retraso en el desarrollo, y en algunos casos, la muerte del recién nacido. El sufrimiento de los participantes fue innecesario y cruel, ya que la penicilina, un tratamiento efectivo y seguro para la sífilis, estaba disponible durante la mayor parte del estudio. Sin embargo, a estos hombres se les negó intencionadamente el acceso a este tratamiento para que los investigadores pudieran observar la progresión natural de la enfermedad. Esta negligencia deliberada se debió en gran parte a la deshumanización de los participantes, quienes fueron tratados como simples objetos de estudio en lugar de seres humanos con derechos y dignidad. Durante la ceremonia, Clinton declaró: "Lo que el gobierno de los Estados Unidos hizo fue vergonzoso,
y estoy aquí hoy para ofrecer una disculpa a ustedes por la injusticia cometida. Fue un ultraje en cada sentido. Estos hombres confiaron en el gobierno estadounidense. Ellos se confiaron en nosotros y fueron traicionados. A pesar de la disculpa, las heridas causadas por el estudio de Tuskegee siguen siendo una parte dolorosa de la historia estadounidense. Ha servido como un recordatorio constante de la importancia de la ética en la investigación médica y de la necesidad de proteger a las poblaciones vulnerables contra el abuso. Número 2. El proyecto MKUltra es un ejemplo aterrador de hasta dónde puede llegar un gobierno en su búsqueda de poder y control. Realizado durante la Guerra Fría, este programa secreto de la CIA exploró técnicas de control mental a través de experimentos en sujetos humanos, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. En medio de la paranoia de la Guerra Fría, los Estados Unidos estaban obsesionados con la posibilidad de que sus enemigos, particularmente la Unión Soviética, pudieran haber desarrollado técnicas avanzadas de control mental. En este contexto, la CIA lanzó el proyecto MKUltra en 1953, con la intención de desarrollar métodos para manipular y controlar la mente humana. El proyecto MKUltra abarcó una amplia gama de experimentos, muchos de los cuales involucraron drogas psicodélicas como el LSD, así como técnicas de privación sensorial, hipnosis, y otros métodos de manipulación psicológica. Algunos de los aspectos más notables incluyen: administración de LSD. A menudo sin el conocimiento de los sujetos, la CIA administraba LSD a personas para estudiar sus efectos. Estos experimentos llevaron a muchos sujetos a sufrir episodios psicóticos, algunos de los cuales resultaron en daños mentales permanentes. Privación sensorial y tortura psicológica. Los sujetos también fueron sometidos a privación sensorial prolongada y otras formas de tortura psicológica, diseñadas para romper la resistencia mental y explorar formas de reprogramar la mente. Hipnosis y suero de la verdad. La CIA investigó el uso de hipnosis combinada con drogas que se pensaba podrían funcionar como suero de la verdad, intentando encontrar maneras de extraer información confidencial de prisioneros de guerra o espías enemigos. El escándalo de MKUltra provocó una mayor supervisión de las actividades de las agencias de inteligencia y contribuyó a la creación de leyes más estrictas en torno a la experimentación en humanos. También reveló la vulnerabilidad del público frente a un gobierno que operaba en secreto, utilizando métodos que contravenían las normas éticas básicas. Número 1. El experimento del monstruo es un nombre popularmente utilizado para referirse a un infame estudio realizado en 1939 por Wendell Johnson, un renombrado patólogo del habla, y su alumna Mary Tudor, en la Universidad de Iowa. El experimento se llevó a cabo en el marco de la investigación sobre la tartamudez, con la intención de explorar cómo los factores psicológicos pueden influir en el desarrollo de esta condición. Sin embargo, el estudio, que involucró a niños huérfanos, se convirtió en un ejemplo aterrador de los efectos devastadores que la manipulación psicológica puede tener sobre individuos vulnerables. El nombre experimento del monstruo fue acuñado años después, no por los investigadores originales, sino por aquellos que revisaron los métodos y los resultados del estudio. Se le otorgó este nombre debido a la crueldad inherente a la metodología empleada, que involucró la inducción intencional de tartamudez en niños que originalmente no presentaban ninguna forma de disfluencia. Este experimento no solo marcó la vida de sus participantes, sino que también dejó una huella imborrable en el campo de la psicología y la patología del habla. A los niños en el grupo experimental se les dijo que mostraban signos de tartamudez y que debían estar extremadamente conscientes de sus errores de habla. Los niños del grupo de control recibieron comentarios positivos sobre su habla, independientemente de su desempeño. El diseño del experimento. El experimento fue estructurado de la siguiente manera. Los 22 seleccionados para el estudio tenían entre 5 y 15 años. Algunos de ellos ya presentaban problemas leves de habla, mientras que otros no mostraban ningún indicio de tartamudez. Los niños fueron seleccionados sin su consentimiento, y se les dijo que estaban participando en un programa para mejorar su habla. Fueron divididos en dos grupos de 11. A un grupo, el grupo experimental, se les dio retroalimentación negativa, mientras que al otro grupo, el grupo de control, se les dio retroalimentación positiva. De este grupo fueron sometidos a críticas constantes y severas sobre su habla.
Se les dijo que estaban comenzando a mostrar signos de tartamudez y que debían ser extremadamente cuidadosos con su forma de hablar para evitar que su condición empeorara. Estos niños, que originalmente no presentaban tartamudez significativa, fueron llevados a un estado de ansiedad y autoconciencia que, en algunos casos, provocó el desarrollo de tartamudez. Los niños del grupo de control recibieron comentarios positivos sobre su habla, incluso cuando cometían errores. A estos niños se les aseguró que hablaban bien y que no tenían ningún problema de tartamudez. Los resultados del experimento se evaluaron observando los patrones de habla de los niños a lo largo del tiempo, con el objetivo de determinar si la presión psicológica podría inducir la tartamudez en los niños del grupo experimental. Los resultados del experimento del monstruo fueron profundamente perturbadores. En el grupo experimental, varios niños que no presentaban tartamudez al inicio del estudio comenzaron a mostrar signos de disfluencia en su habla. La crítica constante y la presión psicológica habían inducido la tartamudez en estos niños, demostrando que los factores ambientales y psicológicos podían tener un impacto significativo en el desarrollo de esta condición. Sin embargo, las consecuencias no se limitaron a la tartamudez. Los niños del grupo experimental también mostraron signos de ansiedad, retraimiento social y pérdida de confianza en sí mismos. La constante retroalimentación negativa y la percepción de que algo estaba mal con ellos creó un entorno en el que estos niños se volvieron inseguros y temerosos de hablar. Algunos de los efectos de este experimento perduraron mucho después de que el estudio concluyera, con algunos participantes reportando problemas de habla y ansiedad durante muchos años. Después de estos experimentos hay que recordar que al realizarlos se daño a gente inocente. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete y dale like. Recuerda seguir al miniaturero oficial del canal. Buenas noches.